Curso de V-Ray para SketchUp. En esta sesión vamos a hablar de la OmniLight, sería la primera luz artificial que nos permite introducir V-Ray dentro de SketchUp. Es una luz bastante interesante y bueno, va a emitir iluminación en todas las direcciones, por lo que puede funcionar como un elemento de apoyo a la iluminación que tengamos planteada en nuestro proyecto, ¿vale? Si vemos que hay algún problema en cuanto a necesidades de luz, porque la imagen sale un poquito oscura o no termina de convencernos la iluminación de la escena, este tipo de luces, las OmniLight, ¿veis? Aquí en el esquema se representa, es una luz que bueno, va a funcionar en todas las direcciones y es totalmente configurable a través de sus distintos parámetros. Todos estos parámetros yo los explico aquí de forma un poquito teórica a través de estas tablas, pero vamos a ver cómo funciona realmente de forma gráfica dentro del programa, cómo se articulan este tipo de luces y cómo los distintos parámetros de configuración nos van a permitir ajustar la iluminación un poquito a nuestras necesidades de proyecto. Para probar esta luz, lo primero que vamos a hacer es desactivar el soleamiento de SketchUp, el soleamiento de día. Eso lo vimos en la sesión anterior. Recordar que bueno, en opciones de V-Ray tenemos el apartado de Environment y vamos a desactivar estas dos casillas. Por defecto vienen activas, nosotros las vamos a quitar, de forma que si yo renderizo debería aparecer algo tipo esto, una ventana totalmente negra porque no hay ningún tipo de fuente de luz. Vamos a introducir en la escena algún componente. Yo he elegido bueno, una silla de este tipo, una Phantom por ejemplo, que nos va a servir para hacer pruebas y ver cómo funciona la luz. Entonces simplemente buscamos en la librería de componentes de la Warehouse, elegimos un objeto para ver qué tal funciona en nuestra escena según la configuración de luz que vayamos empleando, ¿no? He elegido esta silla, vamos a hacer una copia, así tengo dos modelos que se ven un poquito más de elementos dentro de la escena y vamos a crear también, si os parece bien, algún tipo de escenario. Yo esto simplemente lo hago haciendo una cajita en la cual tan solo me voy a quedar, ¿no? con esta parte de aquí. Vamos a crear una especie pues, de zona para probar la iluminación y ver cómo funciona en nuestro proyecto, ¿no? Es un ejemplo bastante sencillo, pero yo creo que sirve para centrarnos y entender cómo funciona esta OmniLight. Aquí tenéis la opción de biselar esto un poquito. Vamos a hacer aquí un biselado con un arco, un pequeño arco, ¿vale? Y extruyo hasta el final, ¿vale? Esto me sobraría si no lo quiero. Este sería mi pequeño escenario. Voy a suavizar con la gomita pulsando control y aquí también, ¿vale? Esto está bastante bien. Bueno, crear grupo. Ahora mismo ya sabéis que si hacemos un renderizado, bueno, sale todo oscuro. Hay que introducir algún elemento de iluminación y vamos a comenzar por esta OmniLight. Vale, simplemente seleccionamos este icono, clic, y introducimos esta esfera. Su tamaño, bueno, va a dar exactamente igual en este caso, en este tipo de iluminación. No nos pasará lo mismo como por ejemplo los rectángulos de luz o las esferas de luz. Esto, bueno, es una cosa a nivel simbólico que usa el programa. De hecho no se va a ver esta esfera. Es muy importante que tengáis en cuenta que este elemento no se puede modificar ni pintar, no se debería, por ejemplo, explotar o hacer cualquier tipo de modificación con él. Simplemente mover y posicionar donde nos interese, pero no este objeto que realmente es un artefacto de luz, ¿no? Que es esta OmniLight. Para saber si un objeto pertenece a las luces de V-Ray, simplemente haciendo botón derecho sobre él, fijaros que os aparece esta opción que dice V-Ray for SketchUp Edit Light. Eso quiere decir que bueno, es un elemento de luz. Un objeto cualquiera no tiene esa opción, ¿veis? No aparece esa opción habilitada, pero en estos objetos sí la vamos a tener disponible. Esto es común para todas las luces que vamos a ir viendo en las siguientes lecciones. Es muy común el tener que editar la luminaria y ajustarla a nuestras necesidades. Una vez introducida, vamos a proceder con hacer una prueba a ver qué tal funciona. Si os fijáis sale todo negro, por lo tanto hay que hacer un ajuste que yo siempre recomiendo con este tipo de luces. Es fundamental en sus opciones, editar luz, ¿veis? Os sale este editor de la luz como tal con un montón de opciones. Vamos a ver las más importantes. Es fundamental que pongáis el decay, este valor de aquí, el decaimiento, en modo lineal. OK y probamos nuevamente. ¿Veis la diferencia? Bueno, en ese modo lineal del decay ya empieza a funcionar esa OmniLight y como os decía es una iluminación totalmente invisible, es artificial
y está en esta parte de aquí. Eso sí es importante, es la posición de la luminaria, y por lo tanto su ubicación, bueno, va a influir sobre todo en las sombras que se produce. Vamos a hacer varias pruebas y bueno, yo cuando hablo de V-Ray estoy explicando cómo funciona todos los sistemas de iluminación o incluso materiales. Uso mucho esta opción que tenemos aquí en la ventana del frame buffer. Tenemos la opción de render región, ¿veis esta opción de aquí? Esto nos va a permitir renderizar. En el siguiente renderizado nos va a permitir hacer solo esta parte que está marcada. Puedo hacer distintas pruebas de iluminación viendo cómo difieren de la imagen anterior a la actual, ¿no? Entonces yo podría seleccionar un trocito, por ejemplo esto de aquí, hacer una modificación de la iluminación de este elemento, de la OmniLight, y ver cómo funcionan las distintas opciones, ¿no?, de ajuste y cómo interactúan con los distintos renders que vamos mandando. Entonces es muy recomendable, mientras estamos aprendiendo, ver cómo influyen nuestras modificaciones a la hora de renderizar. Vamos a cambiar, por ejemplo, con algo sencillo. Vamos a hacer botón derecho, vamos a modificar en la edición de la luz. Por ejemplo, vamos a empezar por el principio. Bueno, Enable. Esta primera opción lo que haría es que desactivaría, Enable, ¿no? Sería activo o desactivo la luz. O sea, es simplemente como el interruptor que me activa o me desactiva esta iluminación. Si yo renderizo, tengo la opción de usar este tercer icono como usamos siempre, o también, más cómodo aún, ya que tengo la ventana abierta, dar al simbolito de la tetera. Esto hace un renderizado nuevo en esta zona y si os fijáis sale totalmente negro. ¿Por qué? Porque evidentemente hemos desactivado esta luz, ¿vale? La opción de Enable estará disponible en todas las luces que tengamos disponibles para V-Ray. Todas estas se pueden desactivar en cualquier momento. Segundo punto interesante, el tema de la intensidad, ¿vale? En intensidad podemos elegir un color que no sea blanco, en este caso es un blanco puro. Yo podría ir a un tono más cálido, ¿no?, un anaranjado de este tipo, consiguiendo luminarias con una calidez mayor, incluso más fría, a tonos azulados, un poco lo que os interese, según la temperatura de color que queráis conseguir con esta luz. Le doy a OK y a OK nuevamente y vamos a renderizar solo este trocito que he marcado aquí. Voy a desactivar un momento para que se vea mejor. ¿Veis? Esta zona tiene un tono mucho más cálido que el que tenía en origen el primer renderizado que he hecho de prueba. ¿Veis esto de aquí? Vamos a hacer otra prueba. Imaginad que tenemos tonos azulados. Vamos aquí de nuevo. V-Ray for SketchUp, Edit Luz. Y vamos a darle un tono más azul. OK. Y siempre muy importante, OK también. Confirmar la modificación de la luminaria. Vamos a renderizar. Bueno, coge ese tono según un poco vuestros intereses en el proyecto. No tiene mayor complicación, ¿no? Es algo bastante sencillo. Vamos a hacer otra prueba. En este caso lo que voy a modificar, voy a dejar de nuevo la lámpara en color blanco como venía por defecto. Voy a modificar la intensidad. Esto es muy importante, es la fuerza, ¿no?, la potencia que va a tener esa luz. Ahora mismo está con un valor escalar. Aquí pone 30, si yo pongo 15, pues evidentemente emitirá la mitad de luz que está emitiendo actualmente con este valor de 30. Podría poner 60, sería el doble, o sea, jugar con un valor de tipo escalar para subir o bajar la intensidad de la OmniLight. Si preferís usar unidades de medida más conocidas, como pueden ser los lúmenes o bueno, los vatios incluso, ¿no?, de potencia, radiación, hay distintos valores que podéis manipular. Yo en principio voy a usar el modo escalar, viendo el renderizado, el resultado que obtengo, pues ya subo o bajo este multiplicador de intensidad según mis intereses. Voy a ponerlo un poquito más bajo, a 15, OK, y mando de nuevo el renderizado. Vale, si os fijáis, vamos a desactivar esto, veis la diferencia, ¿no? En la primera imagen con una intensidad de 30, la iluminación era muchísimo más alta, es esta aquí, y ahora es la mitad, es 15. ¿Vale? La luz que emite esta OmniLight. Voy a hacer otra prueba un poquito más grande y vamos a ver qué valores tenemos aquí interesantes. ¿De acuerdo? O sea, podría afectar a los difusos. Esto en principio la lógica es que esté todo activado, ¿vale? La iluminación debería afectar tanto a los elementos con brillos y reflejos como a los elementos con textura difusa, que la veremos también en detalle, que son realmente los colores. Aquí una cosa muy interesante, voy a dar un pequeño salto y dice Shadow. Bueno, el Shadow serían estas sombras que se producen. Yo tengo la opción de que no produzca sombras. Es algo bastante extraño, ¿no? Pero podría haber una fuente de luz que no me produce sombras. Si yo estoy buscando algo que sea invisible, que realmente solo me apoye la iluminación de la escena, pero no quiero que produzca sombras para que no interfiera con las sombras que pueda haber en mi proyecto, desactivaría esta opción, OK,
y fijaros la diferencia, podría hacer un renderizado en el cual no se producen sombras. Hay una iluminación, ¿no? Yo creo que se ve bastante claro. Bueno, voy a sacar la imagen completa. Hay iluminación, pero no se produce ningún tipo de sombra. O sea, tengo la opción de desactivar las sombras que produce esta OmniLight. Incluso puedo modificar el color, ¿no? Que sean un poquito menos oscuras, ¿no? No sean tan negras, un poquito más claras. Por ejemplo, aquí con un gris medio, renderizar, y va a ser una sombra un poquito más liviana, más ligera y no tan dura en mi proyecto. O sea que hay varias opciones ahí interesantes con el tema de las sombras. Bueno, los valores que veáis siempre dentro de bitrate que dicen, bueno, que hacen mención a subdivide, las subdivisiones son realmente los pases de cálculo. Por defecto siempre vienen en 8. Este es un valor que vamos a ver en muchos sitios, esto subdivide. Es un valor que viene en 8 y si yo lo voy subiendo, por ejemplo a 16, al doble, ¿no? O a 24, voy subiendo este valor, voy a conseguir que el cálculo, el degradado que se produce por ejemplo, en este caso las sombras, sea de mayor precisión. El cálculo va a ser más complejo, va a tardar un poquito más en renderizar, pero la calidad va a ser mayor. Entonces podríais subir este valor. Bueno, los valores de Shadow Bias y Shadow Radio os recomiendo no tocarlos, pero realmente lo que producen es un pequeño desenfoque en la sombra. Podríais, ¿no? Vamos a poner esto otra vez en negro. Podréis subir estos valores de aquí, por ejemplo de radio, un poquito más alto, 0,5, y conseguir sombras un poquito más desenfocadas, ¿no? Vamos a hacer aquí una pequeña prueba. Veis un poco la diferencia, ¿no? Bueno, he subido el color, ahora es más oscuro y desenfoca, el contorno ya no es tan suave. O sea, no es tan nítido, es un poquito más desenfocado. Vamos a subir de nuevo el valor para que veáis cómo funciona, ¿no? Yo aquí el Shadow Radius, vamos a poner un radio un poquito más amplio, por ejemplo 5. Fijaros que al subir este valor, cuando yo renderizo, el desenfoque en la sombra es mucho mayor. ¿Veis este valor de aquí? Esto que se ve con un poquito de una calidad un poquito más baja es porque los subdivides realmente están en 8. Si yo quiero que la calidad mejore, os he comentado anteriormente que podría subir este valor de aquí, en vez de 8, 16, ¿vale? Va a tener una precisión, un cálculo bastante más preciso de este desenfoque. Fijaros la diferencia, ¿no? Es evidente. Con un subdivide de 16 a uno de 8, la calidad del cálculo es mucho mayor, ¿vale? Vamos a hacer aquí otra prueba. Voy a subir aún más los subdivides del cálculo de sombra, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, 50, un valor altísimo. Va a hacer más pasadas de cálculo, pero la calidad va a ser mucho más alta en el desenfoque. No sé si se aprecia, pero aquí un poquito más alta que aquí, incluso esta un poquito más alta que esta. Eso es muy importante, ¿vale? Según ya los tiempos que tengáis disponibles de renderizado, podéis subir siempre los subdivide, que va a mejorar bastante el cálculo que hace. Por lo tanto, el Shadow Radio sería ese desenfoque que estamos viendo aquí. Es un valor bastante interesante de modificar. Podríamos subirlo incluso más. Vamos a hacer una prueba con toda la imagen. Fijaros que va a hacer un cálculo, un desenfoque, unas sombras más suavizadas, más tamizadas, con los contornos menos definidos. Ese tipo de desenfoque ya son sombras muchísimo menos duras que las que teníamos anteriormente. Yo creo que es bastante interesante. Esperamos a que termine. Bueno, sería algo tipo esto, ¿vale? Tiene mejor aspecto. Simplemente hemos subido la subdivide para que el cálculo sea más preciso y hemos ampliado el radio muchísimo a 10 para que el contorno sea más difuminado. Bueno, el Shadow Bias es un valor que la verdad no lo vais a apreciar mucho en el renderizado. Os recomiendo no tocar este valor, ya que puede producir algunos conflictos y la luz puede atravesar incluso los materiales. No es muy recomendable su manipulación. El apartado de sampling de Photon Subdivide igualmente hace alusión al cálculo de luz. Si subís estos valores de aquí, realmente el cálculo va a ser más preciso. Yo por experiencia propia no suelo modificar este valor aquí, sino que ya en opciones del propio bitrate veremos que en los apartados de Indirect Illumination y Radiant Maps podemos subir bastante la calidad en el cálculo de iluminación del programa. Por lo tanto, no os recomiendo demasiado que subáis este valor aquí, porque al final puede convertirse en algo caótico el subir la calidad de unas iluminarias, de otras no. Es casi más recomendable trabajar ese aspecto a nivel general en todo el proyecto. Vamos a hacer, si queréis, una prueba con un Photon Subdivide mucho más alto. En vez de 500 vamos a poner 2000. Es un valor más alto, va a tardar bastante más. Y vamos a calcular un trocito como podría ser este. A ver si apreciamos la diferencia.
En teoría en esta zona que se ve aquí marcada, el cálculo de iluminación es bastante es mayor, es más preciso, aunque a simple vista apenas se aprecia, por lo tanto no os compliquéis demasiado con este aspecto, porque realmente lo que hace es incrementar bastante los tiempos de renderizado y no va a solucionar ningún problema. Bueno, hasta aquí nada más. Yo creo que es bastante útil este tipo de iluminación, ¿vale? Os fijáis que, bueno, si os fijáis, realmente hemos introducido únicamente esa OmniLight, la hemos ajustado un poquito a luz blanca, hemos suavizado y tamizado las sombras y hemos conseguido ese efecto que queríamos. Muy importante, ya sabéis, la posición de esta OmniLight. Sí que es verdad que el tamaño me da un poquito igual, no lo va a tener en cuenta en este caso, pero la posición sí. O sea, la dirección de la sombra se va a producir en una dirección o en otra según donde yo establezca esta OmniLight, que espero que os sirva de mucha utilidad en vuestros diseños. Viendo cómo se está generando esta imagen, veo que aquí se produce una gran sombra. Pensad que podéis complementar una OmniLight con una segunda OmniLight con un punto de emisión de luz que sea distinto, ¿vale? Esta OmniLight me va a emitir aquí, yo podría compensar un poquito las luces, ¿vale? Iluminar esta parte interna de la silla y van a ser, bueno, unas sombras que se superpongan. Vamos a hacer una prueba con una segunda OmniLight y fijaros la diferencia, donde yo ya compenso las sombras del objeto y donde empieza a iluminar en dos direcciones y puede coger también bastante interés cuando estamos representando mobiliario o quizás objetos de diseño industrial, como podrían ser estas sillas. Podría jugar con un poco la intensidad de las distintas luces, de su posición y conseguir un aspecto según mis intereses, ¿no? Vamos a poner por ejemplo una tercera, incluso una cuarta OmniLight, serían esas de ahí. Podremos bajar la intensidad si entendemos que, bueno, está quemando un poquito la imagen, ¿vale? Yo he dejado un valor de 15, pero podría ser más bajo todavía. Fijaros, ahora hay 4 puntos de luz, bañan totalmente la escena, aunque tiene una intensidad bastante alta. Debería quizás bajar este valor. En vez de 15 vamos a poner un valor de 5 para cada una de ellas y vamos a hacer una segunda prueba a ver si realmente mejora o no la escena. Claro, las sombras pensad que ya no van a ser tan definidas porque se solapan unas con otras y el aspecto puede ser de ese tipo, ¿no? De elementos que no producen una sombra muy fuerte. Vamos a poner todas las intensidades en 5 y vamos a parar el renderizado simplemente dándole a este aspa, ¿vale? Yo paro el proceso y vuelvo a mandar la imagen, que debería salir un poquito más oscura, mejor expuesta realmente, porque así no se va a quemar tanto la escena y como podéis ver, bueno, va a tener un aspecto bastante mejor, ¿de acuerdo? Va a hacer un renderizado no tan sobreexpuesto y se va a ver, se van a entender mejor los objetos como tal. Fijaros el truquito este que hacíamos al principio de crear un escenario con una ligera curva. Eso produce, bueno, esto es bastante habitual en los platós de fotografía. Eso lo que nos permite es hacer un fondo continuo donde no se ve una línea, de forma que puedo tener objetos como aislados, no se puede interpretar cuál es el plano horizontal y vertical y da bastante juego a la hora de mostrar diseños en nuestros proyectos, ¿no? Es esta línea de aquí, realmente no se ve, que hemos procedido con el biselado. Bueno, lo dejo calculando y hasta aquí nada más. Esta era una sesión yo creo que muy importante. Hemos visto la primera luz artificial que nos permite introducir bitrate para SketchUp y es la OmniLight. Pero veremos que para las distintas, bueno, luces, las opciones que estamos viendo aquí, estas que vemos siempre en Edit Light, van a ser muy similares, ¿de acuerdo? Va a haber algunas ligeras diferencias, pero la mayoría de los conceptos de las opciones que tenemos aquí disponibles son comunes a las demás lámparas, por lo que nos facilita bastante el trabajo. Hasta aquí nada más, yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión de Bitrate for SketchUp.